Televisa presenta. Gracias por continuar con nosotros en Tarde Libre. Y bueno, recuerden que estamos a través de las redes sociales y también de nuestro WhatsApp con los mensajes. Está con nosotros David Hildebrand. ¿Cómo estás, David? Muy bien, gracias. Hola, Gilberto. Vamos a hablar de los dolores de rodilla. Oye, la verdad no sé a ustedes, pero yo cada vez que subo las escaleras me truenan las rodillas. Ajá. ¿Es normal o no? Ese tronar que todo el mundo menciona se llama crepitación. Ah, que eso suena feo. Es el nombre técnico, digamos, okay. Cuando hablas con un médico le dices, bueno, me crepita una articulación. Y la crepitación de una articulación, pues es solamente cuando dos huesos están teniendo contacto, uno con el otro, pero no es ninguna señal de alerta, ninguna antecedente de una lesión o algo, no, simplemente que pues es una articulación que no tiene mucho movimiento, como algunos que no practicamos mucho deporte y de un día para otro queremos jugar básquetbol y te empiezan a tronar las rodillas o los tobillos, okay. ¿No? Ahí es cuando crepitan, pero simplemente porque no hay suficiente líquido sinovial en la articulación y es donde tocan hueso con hueso. Ahora, ¿por qué nos truena la rodilla normalmente, pero los codos no? ¿Tiene porque más movimiento el codo? Exactamente, los codos inconscientemente tienes más movimiento, ¿no? Y el cuerpo va produciendo el líquido sinovial que necesita conforme al movimiento que vas haciendo. Okay. Entonces, no sé, las personas que no practican hacer sentadillas durante el día y ahorita te quieres poner a hacer 20 sentadillas, pues obviamente no tienes la suficiente cantidad de líquido sinovial para que no haya una crepitación. Ahora, digamos que para mantener esa flexibilidad deberíamos de hacer entonces sentadillas o ejercicios todos los días para mover las rodillas. ¿Por cuánto tiempo y qué tipo de ejercicios? Mira, el hacer ejercicio es más preventivo que correctivo, ¿no? Y ya en deporte se habla de calistecnia. Muchas personas confunden qué es calistecnia y qué es estiramientos, cuando enfrías y cuando calientas. La idea de la calistecnia es cuando vas a practicar un deporte, vas a someter a tus músculos y a tus articulaciones a un gran esfuerzo. Entonces, la calistecnia, ¿qué quiere decir? Muévete, acciona tus ligamentos, acciona los tendones, acciona tus articulaciones para que segreguen el suficiente líquido sinovial en cuestión de articulación, el ácido, ¿no? El que está haciendo la función de lubricante entre las fibras, precisamente para no tener desgarres, etcétera, etcétera. Entonces, el que tú te muevas antes de hacer un deporte, eso te va a poner en mejores condiciones para que precisamente no a la mera hora tengas un esguince o no tengas una torcedura o un desgarre, etcétera. Tenemos unas imágenes que nos enviaste que quisiera que platicáramos sobre ellas para que de alguna manera nos quede también muy claro el manejo y cómo se utiliza, ¿no? O cómo sirve o cómo funciona una rodilla, porque las tenemos, pero pues la verdad es que no sabemos. Bueno, la intención de traer estas imágenes fue con la intención de ayudarle a todo el público que nos escucha a entender un poco cómo es una rodilla, ¿no? En el programa pasado habíamos quedado de que las personas pues recurren a muchos tipos de médicos, a muchos tipos de terapia y con unos sí funciona y con otros no. Entonces la intención aquí es explicar qué es una rodilla, cómo anatómicamente es una rodilla y de ahí podemos partir a entender un poco más las patologías. Entonces, aquí tenemos la imagen. En la imagen que teníamos, bueno, esa imagen es en donde podemos ver la articulación de la rodilla que consiste pues en los ligamentos, el ligamento cruzado anterior y el posterior. ¿Qué quiere decir? El anterior, pues es todo lo que está adelante de nuestro cuerpo, es anterior, y todo lo que está atrás de nuestro cuerpo es posterior. En la espalda, digamos. Sí, entonces después tenemos los ligamentos colaterales, que son los ligamentos que están alrededor de nuestra rodilla, ¿no? Y después estamos viendo perfecto. Y después tenemos los meniscos. ¿Sale? Entonces, cuando llega un paciente a platicarnos de un dolor de rodillas, bueno, pues yo primero tengo que conocer anatómicamente la rodilla para saber qué puede estar dañándose, ¿no? Ahorita, por lo que vemos, funcionalmente hablando, una articulación es por medio de ligamentos. ¿Por qué? Porque una articulación tiende a doblarse, a flexionar o a estirarse, ¿no? Se pueden romper las articulaciones. Sí, claro. Bueno, no es la articulación, sino es el conjunto de ligamentos lo que produce, lo que forma una articulación. Entonces, muchos pacientes cuando llegan, me duele la rodilla, muchos de los doctores dicen, es que tiene desgaste de cartílagos. Ahorita más adelante vamos a ver otra imagen para que vean qué es un desgaste de cartílago, ¿no?
Muchas personas dicen, no, ¿sabes qué? Es que tienes sinovitis. ¿Qué quiere decir? Inflamación del líquido sinovial. Pero muchos pacientes realmente no conocen como para decir, espérame, ¿por qué tengo desgastado el cartílago? ¿En base a qué estudio? ¿De dónde deduces eso? Yo les puedo decir que el 80% de los pacientes que llegan con dolores de rodilla es más afectación por los ligamentos que por el cartílago o menisco, que ese es el pretexto de muchos doctores para querer ya intervenir quirúrgicamente, ¿no? La mayoría de las veces cuando hay afectaciones en la rodilla es por accidente o por algún otro tipo de situación. Sí, no, el mayor porcentaje pues, no son accidentes, Caídas, porque ¿no? si la persona accidente puede, un traumatismo, ¿no? Un traumatismo quiere decir un golpe, puede ser un golpe cuando pasas junto a una cama y ya te golpeaste, cuando pasa un mueble. Un traumatismo es precisamente lo que produce una ruptura de fibras, ¿no? Y eso provoca una inflamación o un desgarre. Pero hablando de medicina deportiva, ¿no? Cuando estás sometiendo tus ligamentos a un mayor esfuerzo, ahí sí se desgarran las fibras, no por un traumatismo, sino por un sobreexceso de esfuerzo. Claro. Entonces, y la verdad me imagino que el tiempo de recuperación obviamente depende del tipo de lesión que sea, Claro. pero ¿qué tan tardado puede ser en este caso cuando se tiene una lesión en la rodilla? Mira, Gilberto, te voy a explicar cómo funcionan las rodillas. Las rodillas están compuestas primero de elementos óseos, que es el fémur, después abajo tenemos la tibia y el peroné, y entre estos dos huesos largos tenemos la rótula o la patela. Estas cabezas de la tibia y la cabeza del fémur están cubiertas por un cartílago. Este cartílago es un elemento suave precisamente para eliminar el contacto entre las dos cabezas óseas y evitar que haya un despostillamiento o haya una lesión mayor. La función de la rótula o la patela, que es el huesito que nosotros sentimos que se mueve, ¿no? Es el único hueso flotante que tenemos en nuestro hueso porque está adherido al tendón rotuliano. Esa es la razón por la que podemos desplazarlo lateralmente. Y la función de esto es precisamente conservar que la rodilla no tenga una flexión hacia la parte de atrás, como podría ser las rodillas de los perros. Entonces la función de la rótula es precisamente nada más prevenir que la flexión pueda ser hacia adelante y no hacia atrás. Bueno, después de que ya describimos los elementos óseos que conforman una articulación de la rodilla, ahora pasamos a explicar que una rodilla también está compuesta por varios ligamentos. Los ligamentos, hay el anterior cruzado y el posterior cruzado, que van de la parte atrás de la rodilla, que son los que comúnmente se lesionan a las gentes que tienen un alto impacto en su deporte. Después tenemos los ligamentos colaterales, que es los que están a los lados, ¿no? Hay un ligamento colateral externo y hay un ligamento colateral interno. Y después tenemos el tendón rotuliano, que es el que viene de los 4 músculos del muslo, ¿no? Se forman en tendón, sujetan la rótula y se insertan en la tibia. Entonces, más del 70% de las patologías o de los pacientes que llegan con dolores de rodilla son más por problemas en ligamentos que en sí un desgaste de cartílagos. Los ligamentos normalmente tienden a poderse desgarrar, fracturar, a romperse o simplemente a inflamarse. Y estas inflamaciones pues llegan a ser crónicas, ¿no? Que si no son bien atendidas, bueno, pues siempre el paciente tendrá una inflamación en esas partes del cuerpo. Como dije, entre el 70 y el 80% las patologías son más dedicadas a los ligamentos que en sí al desgaste de los cartílagos. Hablando de un poco de qué es lo que provoca en mayor porcentaje los dolores de rodilla, podemos hablar como primer término pues el traumatismo, que son los golpes cuando las personas se caen y reciben un golpe en la rodilla, o jugando algún deporte como el fútbol cuando tienen un choque contra otro jugador y esta es en la articulación de la rodilla, entonces ahí es cuando se provoca un traumatismo, y ese traumatismo puede ser leve, tanto provocando nada más una inflamación leve, o puede haber tanto una ruptura de ligamentos o una inflamación considerable en el cual pues se tenga que tratar de manera ya quirúrgicamente. Otra de las patologías es la artrosis, ¿no? La artrosis está originada como consecuencia de lesiones o deformidades por desgaste, ya sea por la edad, ¿no? O algunas enfermedades degenerativas.
Y la artrosis lo que va provocando es que, pues bueno, poco a poco los huesos, ¿no?, que están forrados con el cartílago, pues poco a poco se empiezan a desgastar y empiezan a crear una malformación ósea, y eso pues puede provocar un dolor severo de rodillas. Bueno, otra de las patologías más comunes son los esguinces, también llamados torceduras, que suceden en las articulaciones. La más común es de los tobillos, pero también llegamos a tener esguince de rodilla, y esto quiere decir que, bueno, que uno de los ligamentos se vio afectado. ¿En qué medida se vio afectado? Bueno, pues depende de la hiperextensión que tuvo ese ligamento. ¿Qué quiere decir? Que el ligamento fue extendido más de lo normal y eso provocó una ruptura de fibras. Esta ruptura de fibras, bueno, puede ser catalogada por 3 diferentes grados. El primer grado quiere decir que fue una hiperextensión leve, en el cual no hubo ruptura de fibras, simplemente hubo una inflamación, y esa inflamación, pues lo que está provocando simplemente el dolor. El segundo grado es cuando sí hay ruptura de fibras, de entre un 30 y un 50% de las fibras del ligamento, y al haber ruptura de fibras, pues hay un sangrado, y ese sangrado pues está generando un hematoma o un moretón, y es por eso que notamos que nuestra rodilla se inflama considerablemente y aparte adquiere un color pues rojizo por el derrame interno que hay. Y el tercer grado, pues ahí sí hay rupturas al 100% de los ligamentos, y ahí sí es cuando se tiene que intervenir quirúrgicamente para poder unir, ¿no?, por medio de una sutura, el ligamento, y dejar que este ligamento pues vaya cicatrizando poco a poco. Y como último, de los más comunes, de las patologías más comunes que tenemos la bursitis, que es la inflamación de la bolsa en donde contenemos el líquido sinovial. Generalmente es causada por laceración o abrasión. Y pues esta bursitis, ¿qué quiere decir? Que la bursa es la que se inflama, ¿no? Y al inflamarse esta bursa, pues nos impide el moverse. ¿Por qué? Porque tenemos una bolsa. Ustedes se pueden imaginar que entre la cabeza femoral y la cabeza tibial tenemos una bolsa, y esa bolsa se empieza a aumentar de tamaño debido a la inflamación, y es por eso que a muchas personas les duele el flexionar o el estirar las piernas. Entonces esas patologías pues son las más comunes que podemos tener en las rodillas. Respondiendo a tu pregunta, que cuánto tiempo se lleva en rehabilitar una rodilla, es muy difícil poderlo decir, porque tendríamos que hablar específicamente de una patología y de hablar del grado de la patología, qué tanto fue el daño de la lesión, si fue leve, fue agudo o fue crónico. Y dependiendo de todos esos factores es como podremos darnos una idea más o menos de cuánto tiempo se llevará el paciente en poder rehabilitarse esa articulación. Por eso nosotros lo que recomendamos, bueno, pues en cualquiera de los casos que ustedes sufran alguna caída, alguna torcedura, algún golpe, cualquier cosa que haya dañado su rodilla y en el cual usted está sintiendo que tiene una inflamación o un dolor, lo recomendable es pues acudir lo más pronto posible a un especialista, ¿no? Y para poder diagnosticar en ese momento, que no dejar que se vuelva crónico, no dejar que se vuelva una fibrosis, simplemente pues si es una inflamación, atacar la inflamación, y si hay que inmovilizar o hay que, pues no sé, diferentes terapias que se pueden hacer para contrarrestar en ese momento la lesión. Con mucho gusto pueden llamarnos por teléfono a la clínica. Nuestros teléfonos es con LADA 244 y el teléfono es 44 56 758. O si no, visitar nuestra página de Facebook como Cuerpo Sano. Ahí tenemos muchos artículos que hemos preparado para ustedes. Hemos sacado muchos videos informativos y también explicamos un poco de la manera en la que nosotros rehabilitamos las rodillas y casos de éxito y testimonios de nuestros pacientes pues que tanto el diagnóstico como la decisión de las terapias fueron correctas, y gracias a Dios eso nos presentó un resultado positivo en el paciente. Entonces, con mucho gusto los esperamos. Muchas gracias, Gilberto, por tu invitación nuevamente, y que tengan una bonita tarde. David, muchas gracias por haber aceptado la invitación.